Muy bien, hermanos, vamos a leer el capítulo 45 de Génesis y dice así: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no puedo, dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces, vemos aquí cómo es que de pronto José se da a conocer a sus hermanos. Y es por eso que yo les decía, porque ahora vamos a ver ciertas expresiones que tiene José, les decía de que todo lo que José venía haciendo desde el primer encuentro que tuvo con sus hermanos, para este entonces sus hermanos ya han tenido dos viajes, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Y se han encontrado con José y han pasado muchas cosas en relación en José y sus hermanos, ¿no? Primero les habló duramente y de alguna manera los acusó de ser espías, decíamos, de malhechores, y ellos dijeron: inocentes somos, y después le mostró que él les conocía. Después les dijo que confíen en lo que él les estaba diciendo, porque él también teme a Dios. Les envió traer a su hermano Benjamín. Ellos regresaron a casa, contaron todas estas cosas a su padre Jacob, y Jacob no estuvo dispuesto a dejar ir a Benjamín. Y aparte de esto, un detalle, ¿no? Vemos la bondad de José devolviéndoles el dinero, pero el hambre pudo más y Jacob dio su brazo a torcer y le dice a sus hijos: vuelvan a Egipto, y ellos le dicen: no vamos a ir si no es con Benjamín. Y vemos también una transformación en el corazón de Jacob, donde Jacob dice: bueno, que se haga lo que dice el omnipotente, ¿no? Y si tengo que perder otro hijo, lo perderé. Entonces vemos también un corazón transformado de Jacob, doblegándose y dejándose llevar por la voluntad de Dios, ¿no? Diciendo, y que Dios les dé misericordia. Y envía a sus hijos. Y sus hijos ahora vienen a José nuevamente, ¿no? Vienen a José temerosos ellos con el dinero y excusándose, ni siquiera con José, sino excusándose con el mayordomo, ¿no? Diciendo: mira, nosotros te pagamos a ti, tú eres testigo, pero de pronto el dinero ha aparecido en nuestros sacos, y ahí como que con temor, ¿no? Y el mayordomo les dice que, dije, tengan paz, ¿no? Tengan paz, porque esto ha sucedido porque el Dios, su Dios, le dice, ¿no? El Dios de ustedes es el que ha provisto esta bondad, ¿no? Y vemos a un mayordomo dando testimonio de Dios. Definitivamente no me equivoco en decir de que este hombre egipcio sabía de Dios porque José le había anunciado a ese Dios. No hay otra forma de verlo, ¿no? Y este hombre, sin ser hebreo, está haciendo referencia a la bondad de Dios y trayendo paz al corazón de los hermanos de José. Y vemos a los hermanos de José, entonces dice, le mandaron preparar un banquete, ¿no? Dice, matar una res, y de pronto ellos todavía seguían con su mal pensamiento, ¿no? Nos quieren engordar porque de pronto nos quieren hacer sus esclavos, y toda una lucha ahí, ¿no? Y de pronto llega José y va a comer con ellos, y José los dice, los sienta en orden de mayor a menor. Y vemos cómo es que de pronto José poco a poco se está revelando a sus hermanos. ¿Por qué? Porque esto habla de que José los conocía, los sienta de mayor a menor. Después José prueba el corazón de sus hermanos. ¿Cómo? Dándole 5 veces la porción, dice, a Benjamín, ¿no? Al menor. De pronto le dio una super presa, ¿no? La pierna de res, por así decirlo, y vemos, pero una reacción diferente en sus hermanos. Ya no vemos una reacción como cuando de pronto José estaba con su túnica de colores y dice la Biblia que ellos lo aborrecían. Aquí ya vemos un gozo, se alegraron, conversaron, todavía no sabían que era José. De pronto José los despide, ¿no? Y los despide dándoles alimentos para el camino, les devuelve nuevamente el dinero, pero hace que la copa de José, su copa de plata, dice, la introduzcan en el saco de Benjamín, ¿no? Y dice, cuando ellos todavía estaban saliendo ya de la ciudad, pero estaban cerca de la ciudad, cuando estaban diciendo, uff, todo salió bien, Simeón está libre, Benjamín también está de regreso a casa, los 11 están volviendo
a casa y pensando que Dios ha tenido ya favor con ellos y hasta ahí llegó el favor de Dios, Dios tenía algo más todavía para ellos. Porque lo que Dios quería es, te vuelvo a decir, mostrar su pecado, pero para restaurarlos en comunión. Ese era el propósito de Dios a través de toda esta historia para con los patriarcas, ¿no? Entonces les da el alcance el mayordomo y les dice, ¿por qué han hecho esta maldad? ¿Por qué han pagado un bien con un mal, ¿no? ¿Por qué hacen hecho esto? Y los devuelve, no, y le dice, han cogido la copa del faraón, de José, ¿no? Han cogido la copa de José y ellos dicen, ¿nosotros? ¿What? Le dicen, ¿no? Nunca nosotros haríamos eso. Y vemos una confianza unos con otros, ¿no? No vemos un dedo acusador diciendo, quizás fue Judá, o quizás fue él, ¿no? Sino vemos ya una confianza diciendo, nunca ocurriría eso. Y dicen algo interesante, ¿no? Revísennos y si ustedes se encuentran en el saco de uno de nosotros, que ese muera y todos los demás volvemos a Egipto a ser esclavos de por vida. Interesante. Y revisan los sacos y encuentran, dice, la copa, ¿dónde? En el saco de Benjamín. Y se tocó la vida nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos, dice, comienzan a coger sus granos de trigo nuevamente, a llenar sus sacos, cuando fácilmente pudieron haber dicho, bueno, lo encontraste donde Benjamín, entonces llévenselo a Benjamín, que nosotros nos vamos a nuestra casa. Pero vemos a estos hermanos que en algún momento vendieron a su hermano, ahora vemos preocupados por su hermano y por el dolor de su padre. Y yo te decía, eso solo lo puede hacer Dios. Definitivamente ese cambio solo lo puede hacer Dios. Le tomó años, le tomó años. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de la bondad de José, a través de la sabiduría de José. Dios guiando las decisiones, las interrogantes, las preguntas y todo lo que José les pedía a ellos, definitivamente fue guiado por Dios. Y es por eso que te decía, no era una venganza de José, sino es que Dios estaba usando a José para sacar a relucir el pecado de sus hermanos, pero para restaurarlos, porque Dios quería mostrarse también a ellos, no solo a José. Entonces ellos regresan donde José y le dice, ¿no? Bueno, seremos siervos tuyos, y José le dice, no es para tanto, solamente que Benjamín se quede y ustedes vayan a su casa, ¿no? Y como que les rebaja la pena que ellos mismos habían trazado, ¿no? Ellos dijeron que muera el culpable y todos los demás seremos esclavos. Y José le dice, no, el culpable, Benjamín, que él se quede como esclavo y ustedes regresen a casa. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Lo que ellos hacen, dice, ahí comienza a tallar un nombre, ¿no? Un nombre llamado Judá. Judá, ¿no? Y comienza a intervenir y habla, dice, a oídos de José y le dice, te ruego por favor, no te vayas a enojar, y le narra toda la historia, cómo es que Jacob ama a Benjamín. Y en esa historia José se entera que de pronto su padre pensaba que él, José, había muerto despedazado por una bestia, ¿no? Y Judá le narra esa historia, ¿no? Dice, y a raíz de esa narración, y Judá dentro de ello dice, es interesante, cuando se ve acusado, dice, ¿cómo nos podemos justificar? Ciertamente Dios ha hallado la maldad en nosotros. Y vemos que definitivamente Judá y sus hermanos están viendo que todo esto que les está sucediendo es porque Dios les está mostrando no la maldad que habían hecho en ese instante, porque no hicieron ninguna maldad, ellos no robaron ninguna copa, sino que Dios les está mostrando la maldad que ellos habían hecho durante toda su vida. Habían vendido a su hermano, habían ocultado este engaño, esta mentira a su padre durante muchos años. Y siendo los bisnietos de Abraham, a quien se le dio la promesa, siendo los bisnietos de Abraham, conociendo la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, conociendo cómo es que Jacob tuvo un encuentro con Dios, cómo es que Abraham es el padre de la fe, conociendo, teniendo todos esos antecedentes, ellos hicieron lo que hicieron. Y es por eso que ellos dicen, Dios ha hallado la maldad en nosotros. Y qué interesante, porque vemos de que ellos llegaron a raíz de una necesidad a Egipto. Yo digo, llegaron a José, se acercaron a Dios. No es que José sea Dios, sino tuvieron un acercamiento con Dios a través de José, en base a una necesidad, como si fuesen víctimas de algo, ¿no? Como que de pronto estamos pasando hambre. Y Dios usa esta necesidad, ¿pero para qué? Para mostrarles su pecado.
Y muchas veces nosotros también hemos llegado así a los caminos del Señor, pensando que somos las víctimas, y cuando de pronto Dios te muestra que eres el victimario. Hemos llegado a los caminos de Dios diciendo, mi hogar está destruido, mi vida está destruida, ¿qué puedo hacer? Esperando quizás de pronto un abrazo cariñoso, unas palabras bonitas, y de pronto Dios no va a aguar su evangelio y te muestra que eres pecador y que la única manera de salir de ese hoyo de tristeza es conociéndolo, ¿no? O sea, no es tanto que sanándote físicamente, no es tanto que solucionándose tu problema que tú tienes en ese momento, sino es conociendo a Dios. Y cuando conoces a Dios, lógicamente como consecuencia, vas a experimentar toda su bondad, así como estos hermanos de José experimentaron las bondades de Dios. Pero también para eso Dios nos muestra que tiene que haber un arrepentimiento sincero. Y en estos hombres, en los hermanos de José, se dio ese arrepentimiento porque ellos reconocieron que había maldad en sus corazones. De lo que llegaron diciendo que eran hombres honrados, ahora están diciendo ciertamente Dios ha hallado la maldad en nosotros. Amén. Entonces hasta ese punto hemos llegado. Y ahora dice, José no pudo más. José era un humano como tú y como yo, siendo usado por Dios, sí. Ciertamente José sufrió en la cárcel, sufrió. Tuvo quizás momentos duros en el que lloró y se acordaba en la traición de sus hermanos, probablemente sí. Tenía emociones como tú y como yo. Probablemente cuando estaba siendo acusado injustamente por la mujer de Potifar, pasaba por su cabeza muchas cosas, pero él dice, la Biblia es interesante, dice, y Dios estaba con José. Pero él encontraba su consuelo en Dios. Y lo vemos sirviendo, vemos que sus emociones no intervinieron o no distorsionaron el propósito de Dios en su vida, sino que José en todo momento se rindió a Dios. Pero era de carne y hueso como tú y como yo, lo era, pero era algo diferente, era guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando José está frente al faraón, el faraón reconoce algo interesante, dice, no he hallado otro hombre como este en quien el Espíritu de Dios está sobre él. Y esa era la diferencia, pero eso no quita que José no tenga emociones. Y es por eso que dice este verso, este capítulo 45, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y si la Biblia nos dice que no podía contenerse es porque es algo que él estaba conteniendo. Es algo que emocionalmente, cuánto le hubiese gustado a José el primer día nada más decirle, yo soy José, sus hermanos. Yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron. Pudo haberlo hecho, mas no lo hizo, porque Dios estaba guiando cada una de sus decisiones, ¿no? Por eso te decía, todo lo que él hace no es por venganza, sino es con un propósito. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó. La palabra clamó no es de que pronto susurró, sino clamó, gritó, ¿no? Gritó, dijo, haced salir de mi presencia a todos. Y yo me imagino sus mayordomos y todo diciendo, ¿qué pasó con José, no? No sé si ustedes han visto alguna vez esa serie de que de pronto a Luis Miguel no le puedes decir nada porque se vuelve estérico, ¿no? Algo así, ¿no? Y de pronto José, y todos, ¿qué pasó, José? ¿Qué hemos hecho, no? Y él dice, no pudo contenerse y dijo, salgan, ¿no? Salgan de mi presencia. Y dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. De tal manera que José se queda solamente él y sus hermanos. Solo él y sus hermanos. Verso 2 dice, entonces se dio a llorar a gritos. Y hasta ese momento también te imaginas José llorando, todavía no dice que es de José, y sus hermanos asustados, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué hicimos? Pero si estamos reconociendo, si de pronto y de por sí ya no sabemos qué pasó con la copa, quién puso en nuestro saco, y ahora se pone a llorar, ¿qué pasó, no? Estaban consternados. Y dice lo siguiente, dice la Biblia, dice, ¿no? Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios. Tan fuerte lloró José que los egipcios que estaban fuera de la casa oyeron, dice, y oyó también la casa de Faraón. Recuerda, este evento está sucediendo en la casa de José, una casa diferente a la casa de Faraón, ¿no? O sea, no nos especifica si estaba a cuadras, a 2 manzanas, pero definitivamente no era la misma casa.
Y vemos, dice que su llanto llegó hasta ahí. Quizás porque los siervos salieron y comunicaron, o quizás porque su llanto fue tan intenso que de pronto resonó hasta otras casas, ¿no? Y entonces esto nos habla del corazón de José, que en él no había venganza, que en todo momento él estaba dispuesto y listo a decir, soy José a sus hermanos. ¿Por qué te digo esto? Porque previo a esto, José ya había tenido 2 hijos, y a uno de ellos lo llamó Manasés y al otro lo llamó Efraín. Y uno de los nombres que significaba, Dios me hizo olvidar la casa de mi padre, Dios me hizo olvidar mi dolor, Dios me hizo olvidar los momentos difíciles, Dios me hizo olvidar mis aflicciones, de tal manera que en José ya había perdonado a sus hermanos. No es que recién los va a perdonar, José ya había perdonado, y porque los había perdonado, es por eso que él actuaba de esta manera. Amén. De lo contrario, hubiese actuado de otra manera. 50 látigos para cada uno, quizás. No sé. Y menos le van a devolver su dinero, ¿no? Definitivamente lo manda sin trigo, ¿no? Y váyanse, ¿no? Ese es un corazón de alguien que no ha perdonado, ¿no? Ah, ¿con qué han venido a comprar trigo? Traigan el dinero y váyanse sin trigo. Pero aquí nosotros en José vimos todo lo diferente, ¿no? Mandando alimento incluso para los animales de carga que ellos traían, ¿no? O sea, ahí vemos una bondad. Eso era haber perdonado. Dice, y hoy, verso 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y nuevamente les hace la pregunta y tú dices, pero ¿por qué les pregunta nuevamente? ¿Acaso no le han dicho? Y nuevamente José está apelando a decir, yo voy a confiar en lo que ustedes me dicen. Y cuando le dice, yo soy José, a lo mejor hoy ya conversaba con una persona, con mi amada esposa, sobre este punto, ¿no? ¿Cómo es que José de pronto se reveló a sus hermanos? ¿Acaso no lo veían? Sí, pero recordemos que la cultura egipcia, desde aquel entonces ellos practicaban lo que es el maquillaje, ¿no? O sea, definitivamente practicaban el maquillaje, practicaban lo que es rasurarse el rostro, y tenían una especie de, ¿cómo se llama esto? Una tela aquí en la parte alta que los cubría todo el cabello, ¿no? Entonces, por eso que lo que vemos en películas. Y definitivamente cuando tú haces todos esos cambios, te cambia, ¿no? Te cambia la apariencia. Entonces, lo más probable es que cuando José se muestra a sus hermanos, se quita ese velo, ¿no? Una especie de velo, esa tela, y les dice, yo soy José, miren. Y cuando de pronto lo ven, definitivamente lo van a comparar con Benjamín, ¿no? Porque los dos eran hijos de padre y madre. Y definitivamente era José. Entonces dice, vive aún mi padre, y sus hermanos dicen, mira la reacción de sus hermanos, dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esta palabra turbados significa estaban aturdidos, no entendían lo que estaba pasando. O también hay otra traducción que dice que estaban aterrados, ¿no? Aterrados en el sentido de que su pecado estaba siendo descubierto totalmente, ¿no? O sea, diciendo, yo sé lo que ustedes han hecho conmigo. Y les va a decir, pero no les va a decir a manera de un reclamo, les va a decir diciendo, tranquilos, Dios ha usado ese mal para hacer un bien, ¿no? Entonces, dice que estaban turbados. Hasta este punto, mis hermanos, yo les vengo diciendo durante todos estos estudios que José es como una sombra o como un anticipo de lo que Cristo iba a hacer más adelante, ¿se acuerdan? Les decía, ¿no? Así como José fue vendido por sus hermanos, Cristo también, ¿no? Así como José fue rechazado por sus hermanos, Cristo también. Y vemos muchos pasajes donde de pronto la vida de José se asemeja a lo que Cristo iba a hacer. A José le pusieron un sobrenombre, ¿no? Satzfat Nea, que significa el salvador del mundo para aquel entonces, ¿no? Por el tema del hambre. Jesús dice es el pan de vida, también el salvador del mundo, ¿no? Y podemos hacer muchos comparativos, pero ¿sabes qué? Aquí encontramos otro comparativo. Cuando José se mostró la primera vez a sus hermanos en el primer viaje, te hago una pregunta, ¿sus hermanos lo reconocieron? No. ¿En qué viaje reconocen sus hermanos a José? En este segundo viaje. ¿Lo reconocen o se da a conocer a ellos, a sus hermanos? La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo a los suyos vino y no lo recibieron. El pueblo judío como tal rechazó en su mayoría, no todos, pero en su mayoría como nación, rechazaron a Jesucristo en su primera venida.
Pero dice la Biblia en Apocalipsis y diferentes libros proféticos como Zacarías, dicen que cuando Él venga por segunda vez, aún los judíos lo reconocerán. Y muchos de los judíos se convertirán y creerán en Jesucristo y se darán cuenta. Mira lo que dice Zacarías 12:10 en cuanto a Jesucristo. Lo voy a leer, dice: y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre Israel, y sobre los moradores de Jerusalén, el espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron en su primera presentación, ¿no? En su primera presentación no lo recibieron, sino lo traspasaron, lo crucificaron, lo rechazaron. Dice, si van a llorar por él, como se llora por el hijo, dice, unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y dice, muchos judíos, ya cuando estamos hablando en el libro de Apocalipsis, se van a convertir y llorarán y recién se darán cuenta la torpeza de su vida, ¿no? Cómo es que rechazaron al Mesías en su primera venida. Y es cierto, mis hermanos, en la primera venida Jesús fue rechazado por el pueblo judío, pero en su segunda venida aún ese pueblo judío doblará rodillas para adorarle. Y lo mismo sucedió con José. En su primer encuentro fue rechazado, ahora en su segundo encuentro se da a conocer a sus hermanos y sus hermanos abren los ojos y se dan cuenta que es José, ¿no? Entonces, aún en esto vemos un paralelo entonces con lo que Jesucristo va a hacer con su pueblo, ¿no? Y continúa la historia, dice el verso 4, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Qué interesante esta palabra que dice José a sus hermanos, ¿no? Acercaos a mí. El Señor Jesucristo también te dice a ti, acercaos, que yo os, dice, ¿no? Venid a mí todos los que estén encargados y cansados, que yo os haré descansar, ¿no? Entonces, dice aquí, yo soy José vuestro hermano. Y les está diciendo, a quien ustedes vendiste en Egipto, ¿no? Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de hambre venido acá, dice, de haberme, no, ni os pese de haberme vendido acá. Entonces está diciendo, no se pongan triste, tampoco se pesen de haberme vendido para que él llegue a Egipto, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Es claro que José entendía que si bien es cierto, sus hermanos fueron los que lo vendieron, y si bien es cierto, sus hermanos actuaron en maldad, pero José tenía algo, un panorama más amplio. Sabía que Dios había permitido aún todo esto. Y yo creo que eso es lo que le ayudó a José poder soportar todo lo que él soportó. Porque si él solamente hubiese pensado que él está de pronto como esclavo, está en la casa de Potifar, está siendo acusado por la mujer de Potifar, está en una cárcel por la culpa de su hermano, toda la vida hubiese vivido resentido con esa culpa de sus hermanos. Pero José dice acá bien claro, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y lo que José está diciendo, que yo haya llegado acá, a Egipto, y haya pasado lo que haya pasado, sufrimiento, hambre, burla, de pronto injusticia, es porque Dios lo ha permitido. Pocos hombres aceptan esto muchas veces de parte de Dios. Uno de esos hombres que acepta esto de parte de Dios fue Pablo, por ejemplo. Pablo, a todas sus tribulaciones difíciles, dice que en una ciudad llamada Listra, él fue apedreado y lo dejaron casi muerto. Es decir, lo dejaron pensando que estaba muerto, ¿ya? Pero Pablo no estaba muerto, ¿ya? Dice, a todas esas tribulaciones Pablo lo llama tribulación momentánea. ¿Te imaginas? Y dice que esa leve tribulación momentánea, dice, pero dice que producirán un eterno peso de gloria. Por eso me indica que Pablo está con la mirada en Cristo y no en las circunstancias. De la misma manera aquí yo veo en José. No está con la mirada en que de pronto sus hermanos lo han vendido y estoy resentido con mis hermanos y estoy buscando la manera de vengarme, sino él tenía la mirada en Dios, porque dice, porque Dios le ha enviado, dice, para preservación de la vida. Dios me envió, dice José. Él entiende el porqué de su situación, ¿no? Entonces, cuando pasamos momentos difíciles, mis hermanos, una de las preguntas que siempre debemos de hacernos no es el por qué estoy acá, por qué a mí, no, la pregunta debe ser
¿para qué Dios permite esto? ¿Para qué me está permitiendo pasar momentos difíciles de pronto? ¿Para qué algo quiere hacer Dios? Y recuerda, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. José lo tenía claro. Y verso 6, mira lo que dice. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedaban 5 años en los cuales ni habrá, dice, ¿no? Allá, pues ya ha habido, José hablando a sus hermanos, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservaros la posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Y José le está diciendo, mire, yo he venido primero aquí y no ha venido pues, de pronto en un vuelo suite, ¿no? Él ha ido como esclavo, ¿no? Y ha tenido que sufrir. Pero él está diciendo, todo esto que yo he padecido, Dios me ha enviado, ¿para qué? Porque va a haber hambre, porque estamos pasando hambre, pero me ha enviado para preservar la vida de ustedes. ¿Y quiénes eran esos ustedes? Sus hermanos, los patriarcas del pueblo de Israel. Dios tenía todo un propósito en la vida de José, tenía todo un propósito, preservar la vida de su pueblo, de su futura nación, de donde iba a salir el Mesías, ¿no? De donde iba a salir Jesucristo. Por algo cuando Dios hizo la promesa a Abraham le dijo, de tu descendencia, dice, ¿no? De tu descendencia, ¿no? En tu descendencia, en tu simiente, le dijo, serán benditas todas las naciones, refiriéndose a Cristo. Y ciertamente Dios era el más interesado en que esa descendencia, en que estos 12 bisnietos de Abraham tengan su vida preservada, ¿no? Es decir, hagan familia, formen un pueblo y 400 años después los iba a sacar de ese lugar para llevarlos a la tierra prometida. Ese es Dios. Definitivamente Dios estaba en la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hace José? Mira el verso 9 en adelante, dice, ¿no? José ahora va a enviar a sus hermanos de regreso a casa. Dice 9, daos prisa, dice, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Y nuevamente vemos la palabra Dios. Nuevamente vemos la palabra Dios. Nuevamente vemos a José siempre dando la honra a Dios, entendiendo que Dios era el autor de todo esto. Dice, Dios me ha puesto por señor en todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. Y Dios ahora va a hablar a Jacob a través de José. Porque cuando Jacob escuche que es Dios el que ha puesto a José en ese lugar, se va a acordar nuevamente que ese Dios que le había prometido a mismo Jacob, le había prometido de que lo iba a guardar y que iba a guardar, salvaguardar su descendencia. Esa promesa le había dado Dios al mismo Jacob, allá en Betel, ¿no? Donde él quedó dormido en una piedra. Dios le había prometido cuidado, pero llegó el hambre y ellos estaban desesperados. Y ahora la ayuda de parte de Dios va a venir a través del medio menos esperado. Para Jacob, José ya había muerto, pero ahora va a recibir las noticias de que José vive. Y dice, ¿no? 10, habitar, y lo que le tienen que decir a Jacob, mira, dice, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, le estaba hablando a su padre Jacob, lo que tienen que decirle a Jacob, y tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de tu pobreza. Dice, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Dice 13, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traed a mi padre acá. Dice, y echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello de José. No vemos entonces a un José diciendo, mira chicos, yo lo tengo todo, así los quería tener en mis manos, entonces llamen a papá para demostrarle que yo soy José, ¿no? No vemos a un José realmente hablando de parte de Dios y enviando una buena noticia a Jacob de parte de Dios, y Dios recordándole a Jacob
que Dios había planificado todo esto y que Dios no iba a permitir que la descendencia de Jacob perezca, sino que la descendencia de Jacob viva, ¿no? Dios usando al hijo perdido, por así decirlo, o al hijo extraviado, o al hijo muerto, entre comillas, ¿no? El hijo muerto, porque para ellos estaba muerto, pero ahora está vivo. ¿No te hace referencia a alguien? No está muerto, está vivo. No está muerto, está resucitado. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Muchos creen que Él está muerto, pero Él está vivo. Él ha resucitado para preservación de la vida y vida en abundancia. El que cree que solamente Jesús ha muerto está limitado, está frustrado, así como en algún momento Jacob lo estuvo. Todo lo malo me pasa a mí, decía Jacob, porque creía que su hijo estaba muerto. Ahora se va a enterar que su hijo está vivo para preservación de vida. Tú necesitas creer en ese Dios vivo. No te digo en José, sino en Jesucristo. Jesucristo no está en una cruz. Jesucristo ha resucitado. La tumba está vacía. Y Cristo te dice, cree en mí, y el que, aunque estés muerto, vivirás. Él es la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Tú no tienes un Dios muerto, tienes un Dios vivo. Pero verso 15 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y vemos aquí a José la máxima expresión de amor, ¿no? Besó a todos sus hermanos. No dice a Benjamín nada más. No dice a algunos, sino a todos. Y en esos todos estaba Judá. En esos todos, a todos sus hermanos, en esos todos estaba Judá, aquel que le puso la etiqueta de oferta, esclavo en venta. A él, aún a él lo besó. A ese Judá que vendió y recibió y contó las monedas, aún a él lo besó, dice, y lloró sobre ellos. Entonces vemos un amor genuino, un perdón genuino de parte de José hacia sus hermanos. No vemos un perdón aparente, sino un perdón real y que se está expresando a través de sus emociones, se está expresando a través de sus emociones. Y dice, después, hermanos, dice, hablaron con él. Definitivamente, cuando dice que hablaron con él, definitivamente hubo una reconciliación, ¿no? Hubo un perdóname, ¿no? Definitivamente te fallamos, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió. E interesantemente, mira lo que dice la Biblia en 1 Juan 4:20, ¿no? Si, recordando un poco el estudio de Juan, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que ama a su hermano, dice, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? También hemos visto, ¿no? Pasajes como que donde nuestro amor a Dios siempre está ligado al amor al prójimo, ¿no? Dice, Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso estamos viendo ahora aquí en José. Un hombre de Dios, un hombre que era guiado por Dios, un hombre que amaba a Dios, pero un hombre también que ama a sus hermanos a pesar del mal que le hicieron. Eso solo lo puede hacer Dios. Porque nuestras fuerzas, lo que nosotros hacemos es muchas veces ante una situación como esa, es aborrecer, tener antipatía, en algunos casos quizás odio, rencor, malos deseos. Esa es la característica del hombre sin Dios. Pero un hombre con Dios, dice su característica es el amar al prójimo, el perdonar al prójimo. Y aquí vemos un verdadero perdón de parte de José para con sus hermanos, porque lloró, dice, con cada uno de ellos, aún con Judá, aún con ellos que se burlaban y le decían, y lo lanzaron a ese pozo, ¿no? Aún a ellos los lloró, los besó. Ese es un amor genuino, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿serías capaz de hacer eso? Pastor, es difícil, pero créeme, cuando eres guiado por Dios, Dios te va a ayudar, te va a dar las fuerzas para poder hacerlo. Pero siempre y cuando tengas a Dios, dice que el que tiene a Dios tiene amor, porque Dios es amor. El que ha conocido a Dios tiene el amor para poder, está en la capacidad de poder hacerlo. El que no tiene a Dios, no. Eso es Juan, ¿no? Juan nos habla bastante sobre el amor. Pero ahora vemos, entonces vamos a ver cómo estos hermanos van a ser enviados con muchos regalos a la casa de su padre. Y mira lo que dice el verso 16 en adelante. Dice,
Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y a sus siervos. 17. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias e id volver a tierra de Canaán. Y aquí vemos a un faraón también transformado e influenciado por José, ¿no? Porque recuerda, el egipcio era bien racista. El egipcio trataba mal a los pueblos vecinos. Pero aquí vemos por la obra preciosa que Dios ha hecho a través de José para con Egipto, vemos incluso que José se había ganado el respeto, el aprecio del mismo faraón. No es que de pronto el faraón usaba a José convenientemente, sino respetaba y admiraba a José, apreciaba a José. José definitivamente había dado un buen testimonio aún estando en Egipto, no solo estando en Canaán. Entonces eso también nos habla, ¿qué testimonio estás dando en el mundo? ¿No? ¿Cómo te conocen en el mundo? ¿No? ¿Eres de influencia en el mundo? ¿No? O de pronto estás siendo de piedra de tropiezo para otros. No veo a un faraón diciendo, José, ese José falla. No, no vemos, no vemos teniendo un aprecio hacia José, ¿no? En ese sentido. Dice 18, y tomad a vuestro padre, dice, esto está hablando el faraón, ¿ah? Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Dice, y tu manada, haced esto, dice, tomaos en la tierra de Egipto carros para vuestros niños. Ah, disculpen, verso 19 dice, y tú manda, le está diciendo a José, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestros padres y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y vemos un favor de parte de Dios usando a un faraón para bendecir a quién? Al anciano Jacob. Al anciano y desconsolado Jacob que de pronto decía, todo lo malo me pasa a mí. Eso decía Jacob, ¿no? Ya perdí un hijo. ¿Qué me falta perder? Ahora otro hijo. A mí nada más me pasa. Olvidándose del favor de Dios. Y ahora Dios le va a mostrar el esplendor de su bondad y cómo es que Dios había trazado todo un plan para preservar la vida de Jacob y de sus hijos. Hermanos, hablar de carros para el pueblo de Canaán o para el pueblo hebreo era como decir, pues de pronto va a aterrizar un jet privado en una jungla, ¿no? Porque algo así. Ellos no conocían qué era carro. Aquel entonces Egipto era la máxima civilización. Ellos se conducían a pie o un animal de carga. Pero aquí dice, de pronto sus hijos van a llegar con carros para los niños y para las mujeres para que sean transportados. Es interesante, ¿no? Entonces, te imaginas todo lo que va a ver de pronto Jacob o lo que está a punto de ver Jacob, ¿no? Yo digo, ¿aguantará su corazón? Bueno, vamos a verlo más adelante, ¿no? Porque que de pronto como que puede decir, wow, mucha impresión, ¿no? Pero verso 21 dice, y lo hicieron así los hijos de Israel, es decir, se cumplió esto, ¿no? Dice, y les dio, dice José, carros conforme a la orden del faraón. Definitivamente eran unos bonitos carros, ¿no? Para aquel entonces. Dice, y les suministró víveres para el camino, ¿no? El yogur, no sé, chocolates, todo para todo el camino, que vayan allí contentos, ¿no? Gaseosa helada, Inca Cola, nada de Big Cola, Inca Cola, ¿no? Entonces, ellos iban, pero bien, de Egipto, pues, ¿no? De Egipto a su tierra a ver a ese hombre desconsolado diciendo, ¿por qué a mí me pasa esto? Verso 22 dice, a cada uno de todos ellos dio muchos vestidos, ¿no? Dice ahí marca Billabong, Nike, Ricard, no sé, pero muchos vestidos, así, todo de marca, ¿no? Marca Made in Egipto, ¿no? Y Benjamín dio 300 piezas de plata, ¿te imaginas? A Benjamín 300 piezas de plata. Si de pronto a José lo vendieron por 20 piezas de plata, ahora a Benjamín le están dando 300 piezas de plata. Y 5 mudas de vestidos. ¡Wow! ¿No? 5 mudas de vestidos. Estaban yendo definitivamente bien bendecidos, dice.
Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, ¿te imaginas? 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino, para que cuando él también tenga que viajar a Egipto. 24 dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo, esto me parece interesante esta frase, ¿no? Como que de ahí de pronto tanta alegría, tanto entusiasmo, José ya nos perdonó, todo chévere, nos está vistiendo, nos está enviando en carros. Oye, por si acaso, yo soy hermano de José, me imagino, ¿no? Hablando ellos con los egipcios, ¿no? Todo chévere, y de pronto la frase final, ¿no? Él les dijo, no riñas por el camino. Ten cuidado, ¿no? O sea, porque sabía que sus hermanos eran de riña, pues, ¿no? Eran de bronca, ¿no? Esa era su debilidad, ¿no? Dice, ten cuidado, y les dijo, no riñan en el camino, por favor. Eso es como decir hoy en día, por favor, no peleen, ¿no? Por favor, no peleen, no riñan en el camino, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Le está diciendo, mire aquel que cree que está firme, que no caiga. No se la crean todavía. Tengan cuidado, cuídense de esas emociones que normalmente los traicionan y terminan teniendo odio unos con otros. Tengan cuidado de envidiar a Benjamín, por ejemplo, ¿no? Tengan cuidado, cuídense de eso. No vuelvan a repetir el error del pasado. Entonces, no riñan en el camino. Y continúa el verso 25, dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Entonces estos hombres van a llegar donde su padre Jacob, ¿no? Con todo lo que han sido enviados. Y dice el 26, y le dieron las nuevas diciendo, ¿no? Y llegaron de Jacob y le dieron, mira, este punto no te lo pierdas, concéntrate. Dice, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún. Así algunos dicen, así de frío, así de pronto, ¿no? Nada, no le hicieron toda una introducción donde te dicen, mira, te vamos a decir algo, pero antes de eso toma tu aspirina y un vaso con agua, por favor. No lo prepararon al hombre, ¿no? Ya era de avanzada edad, sino directo. José vive aún, y te imaginas a Jacob, oh, mi hijo vive, mira lo que él dice. Y todavía para esto dice, José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto. Dos noticias que definitivamente, para no creer, ¿no? De Ripley, dice, el corazón de Jacob, mira esa reacción, ¿qué dice? Se afligió porque no lo creía. Más allá de decir, gracias Dios porque mi hijo vive, cómo yo he estado quejándome, diciendo que no has tenido cuidado de mí, de mis hijos, y de pronto vive, gracias Dios. Antes de decir eso, dice, se afligió y no lo creía. Y a veces somos así con el Señor. Dios trae buenas noticias a nuestra vida, Dios trae buenas nuevas a nuestra vida, y nosotros decimos, no creo, no lo merezco, no creo, me estás mintiendo, fácil que más adelante el Señor me la va a cobrar, y estamos muchas veces enfrascados en nuestra falta de fe, ¿no? Pero aquí el hombre también estaba así. Es algo interesante, ¿sabes por qué? Porque cuando le dieron la primera noticia, cuando le dijeron que José estaba muerto hace 22 años, él lo creyó, no cuestionó, creyó y guardó luto cuando le dijeron que José había muerto. Y cuando ahora le dicen que José está vivo, Jacob se resiste a creer. Y esto también es una figura de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y muchos hombres creen que Jesús ha muerto. Y no les cuesta creer que Jesús ha muerto. Pero decirles que Jesús vive, ya les cuesta. Dicen, no, eso ha sido un buen maestro, ¿no? De pronto ha sido un rabino, ha sido un profeta, pero ha muerto, ¿no? Y les cuesta creer que Jesús está vivo. Los judíos no se ardieron tanto por ver a Cristo en la cruz. Lo que a ellos desató en ira fue que los discípulos predican a un Cristo resucitado. Y es por eso que persiguen a la iglesia. Los judíos aceptaban, bueno, ya murió ese hombre, ¿no? Pero aceptar que Jesús está vivo, no lo querían hacer. Querían detener el mensaje del Evangelio. Y vemos al apóstol, o a Saulo, ¿no? Que luego es el apóstol Pablo, ¿no? Persiguiendo porque predicaban a Jesucristo resucitado. Y aquí vemos también a Jacob, ¿no?
cree la primera noticia de la muerte de José, mas se resiste a creer que José está vivo, ¿no? Entonces, pero mira, ¿qué es lo que lo convence? Y eso es lo que es lo interesante. ¿Qué es lo que lo convence de que realmente José está vivo? Dice el verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José. ¿Qué le contaron? Las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Escuchando todas las palabras de José y viendo todas las bendiciones que José le había enviado, dijo, ah, pues sí, pues no, o sea, mejor vamos, ¿no? O sea, definitivamente así como no, pues no, dijo. O sea. Pero hay algo interesante. Muchas veces el Señor es así con nosotros. Muchas veces tenemos una noción de Cristo, o hemos tenido quizás en el pasado, una noción de un Cristo, una idea de un Cristo crucificado, de un Cristo muerto. Pero si de pronto alguien nos decía que Cristo está vivo, Él ha resucitado, te va a dar vida eterna, ya lo veíamos como fanatismo, como que, no, prefiero creer que Él está en una cruz y cargarlo en andas. Hasta ahí llega muchas veces el ser humano. Pero hasta que se te exponen las palabras de Jesús, lo que Jesús ha dicho, lo que la Biblia dice, y cuando comienzas a experimentar las bondades del Señor, crees. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que Jesús ha dicho. Cuán importante para nosotros es no solamente predicar la crucifixión de Cristo, sino predicar a Cristo resucitado. Pero sobre todo, predicar lo que Cristo ha dicho. Porque cuando predicas lo que Cristo ha dicho, eso es lo que el Santo Espíritu va a usar para convencer al incrédulo de su pecado y de su necesidad, de su pobreza espiritual, y le va a hacer ver la vida eterna que le espera. Pero eso el incrédulo lo va a creer en la medida que tú le compartes lo que Jesús ha dicho y en la medida que el incrédulo experimente las bondades de Dios, ¿no? Y es ahí donde nosotros, hay más de uno, nos hemos acercado. Entonces, cuando hemos escuchado su palabra y cuando de pronto hemos visto el favor de Dios, las bendiciones de Dios en nuestra vida, nuestra fe se está afianzando cada vez más. Lo mismo sucedió con el anciano Jacob. Él escuchó las palabras de José y de pronto vio las bendiciones que le envió José y dijo, ah, pues sí, mi espíritu revive y vamos, ¿no? Entonces, mis hermanos, cuán importante es predicar a este Cristo resucitado. Entonces, esa es la enseñanza que de pronto Dios, aparte de muchas enseñanzas que nos da a través de este capítulo 45, pero una de las enseñanzas es esa. No solo prediques a un Cristo muerto, predica a un Cristo resucitado. Él vive. Verso 28 dice, entonces dijo Israel, mire este cambio de nombre. Hasta el momento hemos estado hablando Jacob, 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 pero es el mismo de Israel, ¿no? Sabemos nosotros que Dios ya le había cambiado de nombre y ahora la Biblia va a usar su otro nombre, el nombre que es gobernado por Dios. La palabra Israel significa gobernado por Dios. Mira, dice, entonces dijo Israel, basta. Cuando dice basta, es como que es una expresión como decir, me basta con que José dice, mi hijo vive todavía. Cuando él dice basta, una expresión más cercana es decir, me basta, ¿no? Entonces Israel dijo, me basta que José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Entonces vemos ahora a un Jacob diferente. El anterior decía, todo lo malo me pasa a mí. Quiero que descender al Seol, ¿no? Mis canas desciendan al Seol. Quiero morirme. Si pierdo a mi hijo, voy a morir. Todo era negativismo en este hombre. Pero ahora su respuesta, ya no de Jacob, sino de Israel, la misma persona, pero con un nombre cambiado, gobernado por Dios. Al escuchar las palabras de José, al ver las bendiciones que le envió su hijo José, dice, me basta con que José, mi hijo, viva. Iré y lo veré. Es una de las respuestas que nosotros debemos dar ante la exposición de la palabra. Ya no ponerle tantos peros a la situación que podemos estar pasando, al momento difícil que puedas estar pasando, o a las injusticias que de pronto puedas estar pasando. Tu respuesta debe ser, me basta con que Jesucristo viva, iré y lo veré, tendré mi relación con Él día a día. Y aunque en el mundo tenga aflicción, yo creeré en Él que ha vencido, porque Él no está muerto, Él está vivo. Amén.
Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias.